publicar la guía de historia de la semana del 5 al 9 de octubre. En las 2 semanas anteriores trabajamos en el proyecto de Historia y Artes. Recuerden que esta semana tienen que enviarnos los videos a la tía Claudia y a mí, la tía Maite, para poder ya revisarlos. Vamos con el objetivo de hoy: reconocer elementos naturales y culturales de los paisajes chilenos. Como ya se pueden dar cuenta, cambiamos de tema y de contenido, así que mucha atención. Esta vez, para esta semana, vamos a tener 2 guías. Aquí tenemos la guía 1 y esta es la guía 2. Ahora vamos con la guía 1. Elementos del paisaje. El paisaje se compone de elementos. Uno de estos son los elementos naturales, que se refieren al relieve, clima y vegetación de un lugar. Es decir, y como la palabra lo dice, lo que viene desde la propia naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos un paisaje natural. Vemos todos estos colores que provienen de la naturaleza. No hay nada que haya hecho el ser humano. Estos elementos naturales se componen del relieve, que son formas que tienen la superficie de la tierra, por ejemplo, las montañas, cordilleras o llanuras, ¿ya? Y aquí tenemos una que es una llanura o planicie. Llanura o planicie es una forma del relieve pero pequeña, no está tan pronunciada como son las montañas o las cordilleras, ¿ya? Pero a eso se refiere el relieve. Luego tenemos esta actividad que dice colorea la cordillera de los Andes, que va a salir ahí en su guía y ustedes la colorean según como corresponda. Luego, otro elemento que es parte de los elementos naturales es el clima, que son las condiciones atmosféricas del lugar: temperatura, humedad, cantidad de lluvia, entre otros. Y aquí hay un ejemplo: un día lluvioso. Si un lugar es muy lluvioso, es parte de su clima. Si un lugar es muy caluroso, es parte de su clima. Y en su guía tienen que dibujar el clima que más les gusta a ustedes, ¿ya? Y ahí lo dibujan en el recuadro. Luego, otro elemento de la parte natural es la vegetación, que son las especies vegetales y naturales de un lugar. En este caso tienen que recordar que la palabra vegetal o vegetación se relaciona con las plantas, por lo tanto no solo se habla de frutas y verduras, sino que también de los árboles, plantas, flores que forman parte de un lugar. Y aquí tenemos un ejemplo de las araucarias, que son parte de la vegetación de Chile. Y ahí en su guía sale que tienen que colorear la araucaria y el coihue, árboles nativos chilenos. Luego viene una tarea: averiguar sobre la vegetación chilena y escribir ahí en su guía 2 árboles, plantas o flores que encuentran y las dibujan. Si las pueden recortar o imprimir también sirve. Y no olviden que luego de que hagan esa parte tienen que enviarnos una fotografía para revisar su tarea. Ya en la guía 2 hablamos de otros elementos del paisaje, que son los elementos culturales, y estos se refieren a las construcciones de un lugar, las cuales son realizadas por las personas, es decir, por el ser humano. Como por ejemplo, aquí vemos los palafitos, que son del Chiloé, del sur de Chile, que son casas realizadas por humanos, por las personas, tal como se ve ahí. Entonces, en su guía se pregunta: ¿qué elementos culturales hay en el sector donde vives tú? Esta pregunta es súper fácil de responder porque solamente tienen que fijarse en lo que hay alrededor de su sector y que haya sido elaborado por el ser humano. Luego dice: realiza la siguiente actividad. Observa las imágenes y escribe 5 elementos que encuentres en cada paisaje. Entonces van a tener esa imagen y ahí en la tablita escriben los 5 elementos que encuentran. Y luego responden: ¿qué paisaje predomina? ¿Natural o cultural? Y luego lo mismo con esta imagen, en la tabla escriben los 5 elementos y ponen: ¿qué paisaje predomina? ¿Natural o cultural? Y así terminan las 2 guías correspondientes a esta semana. El contenido es largo, pero es fácil de entender. De todas formas, cualquier cosa, con la tía estamos siempre atentas.